Hoy vamos a ver lo que es cirugía radical del aparato locomotor. Un tema bonito, un tema muy bonito para nosotros, pero feo para el paciente, ¿no? Acá, ¿qué es lo que ven? Un paciente sin miembros, ¿no? Tanto miembros superiores como miembros inferiores han sido amputados probablemente por causas de guerra, alguna causa bélica, traumatismo. Se notan acá las cicatrices, no es congénito, si fuera congénito no se vieran los muñones, ¿no? Antes a las mamás les daban para lo que es el tratamiento de la hipermesia vírica, lo que es la talidomida, que era una pastilla terapogénica, y los niños nacían así, ¿no? Este sí no es esta causa. ¿Qué es la amputación? La amputación va a ser sacar un miembro, ya sea cortando un hueso, a diferencia de lo que es la desarticulación, que vamos a verlo más adelante. Antes se pensaba que la amputación era una falla en la ortopedia. Si venían los pacientes de repente con una fractura expuesta o una amputación casi parcial, lo que nosotros hacíamos era, o bueno, lo que antes de que se infecte se amputaba. Antes se pensaba que era eso, pero ahora en adelante ya se sabe de que una amputación es el inicio para la rehabilitación. Es mejor al paciente amputarlo para que vaya a rehabilitación, que haga su vida funcional, antes de que deje algún tipo de secuela, ¿no? Ahora ya no se toma este tema como si fuera una falla en la ortopedia, sino más bien hay que amputarlo para que el paciente se reactive a la sociedad. Una cirugía de la amputación es una cirugía reconstructiva y debe ser el primer paso para la rehabilitación, ¿ya? El paciente, claro, no quiere amputarse, el paciente quiere mantener todavía su miembro, ya sea cualquier causa tumoral, traumática, vascular, pero hay que hacerle entender de que si es que no se le amputa, entonces puede estar en riesgo su vida. Puede haber una morbilidad, una mortalidad, si es que el paciente no se amputa. Amputar, salvar un miembro, es una de las decisiones más difíciles tomadas en la ortopedia y traumatología. Nosotros debemos fijar bien qué paciente debe ser amputado, no solamente nosotros. Interviene el cirujano vascular, el médico endocrinólogo, de repente si el paciente es diabético, los psicólogos también para ver qué trauma puede tener el paciente más adelante, puede deprimirse, puede suicidarse o pueden haber otras complicaciones, ¿no? Y el médico de terapia física para que después entre a lo que es la colocación de la prótesis. Como ya hemos visto, la amputación es un procedimiento que extirpa una parte del cuerpo a través de los huesos, ¿no? Se distingue de la desarticulación porque esta pasa a través de la articulación, ¿no? Y la desarticulación, cuando a nivel de la amputación pasa a nivel de la articulación, puede ser a nivel de los cóndilos del húmero, de la muñeca, puede ser en la rodilla, en el tobillo, en la cadera. No necesariamente un muñón tiene que ser largo para que sea funcional. Un muñón tiene que tener ciertas características en cuanto a la fuerza, al largo, al movimiento, ¿no? Y cuando hablamos de niños, sí, en niños necesariamente todos tienen que llevar o tienen que hacerse una desarticulación. Ya vamos a ver por qué se tiene que desarticular en los niños, ¿ya? En la historia, ¿cómo ha sido vista la amputación? La amputación es la primera cirugía, se le atribuye a Hipócrates debido a una gangrena. Hipócrates fue el primero. Antiguamente la amputación se realizaba sin ningún tipo de asepsia, rápido se cortaba el hueso, se podía ver un desangrado, el paciente no había hemostasia, colocaban el muñón o el miembro amputado en aceite caliente para que haga una buena hemostasia, había mucha infección, mucha morbimortalidad, ¿no? Todavía no había ningún tipo de procedimiento, algo, ¿no? de cómo describir una amputación. Después vino la parte del renacimiento, la parte de la religión, la ciencia pasó a un lado. Después ya en 1575 Ambrosio Paré dio una descripción de la amputación, describió lo que eran las pinzas hemostásicas, describió lo que era el torniquete, ¿no? Lister también en esa época aportó lo que era el tema de la anestesia, ¿no? Para que el paciente pueda tolerar al menos el procedimiento. Ya para el siglo XVIII, XIX, en las guerras civiles, de repente en Estados Unidos, ya fueron mejorando las técnicas de la amputación para mejorar el muñón. En la primera, segunda guerra mundial, los soldados norteamericanos o de países europeos veían de que no tenían un muñón funcional
se quejaron, o bueno, los médicos de ese tiempo crearon una sociedad americana en donde mejoraron la técnica para amputar, para crear mejores muñones, para que luego haya una mejor colocación de las prótesis y el paciente no tenga ningún tipo de secuela. A pesar de los avances de la revascularización, la amputación del miembro inferior sigue siendo un procedimiento común. De todas maneras, en todos los hospitales ustedes van a ir viendo cómo van a rotar debido a enfermedades vasculares, pie diabético o lesiones traumáticas, cómo es que se va a seguir amputando. Un proceso emocional que va a implicar tanto al paciente, a su familia. Un paciente amputado, no solamente el paciente va a ser afectado, sino también su familia. No va a poder trabajar, va a tener que ser mantenido por su familia y el paciente va a sentirse, digamos, emocionalmente afectado, ¿no? Por eso es que tiene que ir al psicólogo. Al paciente tenemos que llevarle hacia un nivel de vida funcional, dejarle un buen muñón. El paciente al menos quiere caminar, quiere trabajar o al menos mantenerse parado, no quiere sentirse, digamos, dependiendo de alguien, ¿no? Al menos para que se pueda sentirse útil. Epidemiología, datos estadísticos, 1.5 por cada 1000 habitantes. Eso es en Europa o en Estados Unidos. Acá en Perú no tenemos algún dato, digamos, una base de datos para ver cuántos por cada 1000 habitantes. Más en hombres que en mujeres. Nosotros los hombres trabajamos en riesgo, ya sea accidentes de tránsito, caídas del segundo o tercer piso, albañiles, los que trabajan con amoladoras, con prensas, ¿no? Dependiendo de la actividad en el trabajo, ¿no? Los miembros inferiores más que los superiores. ¿Por qué miembros inferiores? Más que todo por enfermedad vascular. En este caso, el que se complica con diabetes mellitus, por pie diabético, ¿no? Miembros superiores es más que todo traumático. No se ve mano diabética, digamos, ¿no? Se ha visto, pero es muy poco frecuente. Y en los miembros inferiores es vascular, más que todo, en un 70% seguido de las traumáticas. Ya les dije por qué. Vascular por arteriosclerosis que se complica con las diabetes. Las causas congénitas también en un 18%. Pacientes de 50 a 75 años por enfermedad vascular o diabetes. Adultos jóvenes, más que todo es por las amputaciones, los adultos jóvenes en accidentes de tránsito, moto, ¿no? Caídas o deportivos. En los niños el defecto más que todo es congénito hasta un 60% de los casos. A nivel mundial vemos dos latitudes, ya sea en Estados Unidos como en Dinamarca, un país americano y un país europeo, en donde ven que la causa de guerra, digamos, en Estados Unidos es un 3% de amputados y en Dinamarca es 2% mínimo. El trauma por accidentes ya sea un 30, un 32 y la enfermedad vascular ya sea un 68, un 65% es el mayor porcentaje, ¿no? En otros países, por ejemplo, tercermundistas, ya sea en África, en Camboya, un país africano y otro asiático, la guerra es la mayor causa de las amputaciones, hasta un 65% comparado a un 3%, que es un país, digamos, de latitud mayor, ¿no? El trauma un 25% y por enfermedad solamente un 10%. Y hasta en Camboya vemos que hasta aumenta casi un 95% de amputados, ya sea por la guerra. ¿Han visto algunas películas en donde se amputan o las guerrillas castigan a las aldeas amputando a los pacientes? Esa película, Diamante de Sangre, donde apuntaban a los pacientes ya sea miembro superior o inferior, ¿no? Por no pertenecer a su guerrilla, digamos, ¿no? El trauma un 4.5% y enfermedad vascular un 1% mínimo, ¿no? Dependiendo en qué país están, en qué latitud, vean, es la causa de amputaciones. Principios. Primero, determinar la necesidad de amputación. Un paciente con una sepsis severa, que esa infección sigue generalizándose, tenemos que amputar, de sacar ese miembro que esté infectado, o de repente una tumoración primaria o algo que puede estar afectando al paciente. Hay que ver necesidad de amputar, de retirar ese pie o esa mano que está afectada. Determinar el nivel de amputación, no necesariamente, como les digo, dejar un buen muñón, un muñón largo va a ser bueno, un muñón determinado tiene que tener buena longitud. El nivel de amputación puede ser nivel supracondilio, transtibial, desarticular hombro, vamos a ver más adelante qué tipos de niveles hay. Tipo de amputación, abierta, cerrada, puede ser primaria, secundaria. Técnica quirúrgica adecuada, cómo es que la técnica tiene que ser, serruchar bien el hueso, ligar vasos, cortar nervios proximalmente,
lavar bien la herida y dejarla con un dren, todo eso también es parte de la técnica quirúrgica. Supervisión del tratamiento, no solamente nosotros amputamos, tenemos que ver al paciente cómo va la herida después de operar, a los 2 o 3 días retirar el dren, ver que haga una buena movilidad, que lo ve el médico de terapia física, rehabilitación. Participar en la precisión de la prótesis, no tanto nosotros, es más tema del médico de terapia física, pero también nosotros tenemos que evaluar la movilidad ya por consultorio, ¿no? Y coordinar con el médico rehabilitador. ¿Qué tipos de amputaciones tenemos? Abiertas y cerradas. Las cerradas son aquellas donde el paciente llega y se le hacen todos los exámenes prequirúrgicos, no tiene peligro de infección porque el paciente se ve primero por el cardiólogo, neumólogo, anestesiólogo, el geriatra, el vascular, entra preparado, digamos, para amputarse y cerrar bien la herida en una primera intención, ¿no? Son los pacientes que de repente tienen pie diabético, una enfermedad vascular, entran y se cierra herméticamente la herida, ¿no? Y se puede dejar un dren. En cambio, las abiertas no se cierran, así se dejan abiertas. ¿Debido a qué? Por infecciones, por heridas traumáticas con excesiva destrucción del tejido y contaminación de cuerpos extraños. Tenemos pacientes en traumatología que vienen con atricciones severas, con una pierna o con un pie aplastado, con las manos traumáticas, de repente por las bombardas o explosivos que tienen. No lo vamos a cerrar herméticamente, tenemos que dejar la herida abierta, claro, el hueso siempre cubierto, ¿no? De repente el músculo cubriendo el hueso, pero la piel abierta para que vaya drenando. Después de 2 semanas, no menos, 5 o 7 días, reingresar de nuevo para hacer el cierre secundario, ¿no? Pueden ser en 2 tipos, de colgajo o una circular como la imagen anterior. Según su mecanismo, primaria o traumática, la primaria es la que llega al hospital cuando la amputación se da en el sitio del accidente, ¿no? Ya nosotros lo vemos, solamente tendremos que limpiar y cerrar el muñón, ¿no? En este caso, así si viene, tenemos que dejar la herida abierta, ¿no? Como ya les dije. Producida en el sitio del accidente. Y una amputación secundaria o quirúrgica es la electiva, la programada para realizar en el acto quirúrgico, la quirúrgica. Causas de las amputaciones pueden ser 2, las traumáticas y no traumáticas. Traumáticas, accidentes, guerras, quemaduras, bombas, etc. No traumáticas son aquellas que tienen alteraciones vasculares, diabetes o enfermedad vascular periférica. Las infecciones como las gangrenas, osteomielitis crónicas, neoplásicas, tumores y las congénitas. Todas estas son las no traumáticas. La principal o la de mayor epidemiología que tenemos acá en el Perú o en otros países siempre es la enfermedad vascular periférica, a diferencia de los países africanos o asiáticos, como ya les expliqué, ¿no? Más que todo por las enfermedades como la arteriosclerosis, ¿no? Ya sea con o sin diabetes, pero los pacientes que tienen diabetes son más difíciles de tratar, no van a cicatrizar las heridas y son más susceptibles a lo que es la infección. Paciente con enfermedad vascular periférica, debido al tratamiento, digamos, por vasopresores que se le da, el paciente de repente vino por una apendicitis, se le complicó con una sepsis severa, se le salvó la vida dándole vasopresores que a nivel central dan irrigación a todo lo que es el cerebro, corazón, todo eso, ¿no? Pero a nivel periférico llegan los émbolos infecciosos, ¿no? Y taponean prácticamente la microvasculatura de los miembros, ya sea miembro superior o inferior, ¿no? Se le necrosa la mano, se define hasta dónde va a ser el nivel de amputación, en tanto el miembro superior e inferior, y al final queda así, ¿no? Se le amputó los miembros inferiores y superiores, se le salvó la vida, pero ¿a qué costo, no? No es una iatrogenia, sino lo importante es salvar la vida, pero lamentablemente con esta secuela tuvo, ¿no? Y hay varios pacientes que ocurre esto. Diabetes mellitus 2, factores de riesgo asociados a la amputación, ser varón. Los varones siempre somos más afectados. De acá del salón, ¿quiénes tienen padres diabéticos? ¿Cuántos? ¿Abuelos? Ya. Tienen hasta un 50% de que ustedes también puedan ser afectados con la diabetes, ¿no? Ustedes tienen que ir a examinarle a sus padres, a sus abuelos, con una cerdita o con un simple hilo o algo, a ver
cómo es que sienten o no sienten sensibilidad en la parte de la planta del pie, en los dedos, en el talón, para ver si el paciente que tiene más de 300 de glucosa elevado todos los días a nivel crónico, ya al final va a ser algún tipo de neuropatía diabética, ¿no? Lesión microvascular o si no a nivel nervioso. Y no solamente va a haber a nivel del pie, a nivel del riñón, retina, corazón, ustedes ya saben todo eso, ¿no? Por eso es bueno de que ustedes como personal sanitario tienen que ir evaluar a sus propios familiares y ustedes mismos también, ¿no? El varón está asociado a los factores de riesgo para amputarse, tener más de 60 años, ¿no? Pacientes que de repente no saben que tienen diabetes, jóvenes, 30, 40 años, debutan con un pie diabético. ¿Desde cuándo habrán estado con la diabetes, no? Pobre control glucémico, siempre hay que tener nuestro glucómetro al costado para poder controlar lo que es la enfermedad, ¿no? Diabetes de larga evolución, pero también si es que el paciente está bien controlado, si es que da una buena dieta, si es que tiene sus hipoglucemiantes, ¿no? Y todo, y si va con el médico, el endocrinólogo, ¿no? Pueden estar 30, 40, 50 años con su diabetes sin ningún tipo de comorbilidad, ¿no? El pie diabético, ya les dije, hay una base etiopatogénica, una neuropatía y una microangiopatía. Neuropatía viene a ser la lesión a nivel del nervio. El paciente ya no siente, digamos, hay una lesión nerviosa periférica. Al inicio el paciente va a sentir como que caminara sobre algodón. Después va a sentir adormecimiento en los pies, después ya siente un pequeño dolor. Más peligroso es cuando el paciente ya no siente nada, cuando ya pierde totalmente la sensibilidad propioceptiva, viene lo que es el pie de Charcot, se deforman los huesos del tobillo, del pie, ¿no? El paciente pisa una tachuela, de repente el zapato está un poco con alguna filoso, se hace un corte y ni siquiera se revisa, no siente y al final se infecta esa herida, se vuelve un pie diabético, se gangrena y hay que amputarlo, ¿no? Y a nivel microangiopático también hay se produce por una hipoglucemia, la vascularidad está alterada, la glucosa elevada hace de que esta sangre se vuelva muy espesa y no llegue hacia la parte distal de todo el pie, ¿no? Es prevenible con el debido tratamiento y control glucémico, una buena dieta. El paciente tiene que cambiar su estilo de vida totalmente. La primera causa de amputaciones de origen no traumático es por el pie diabético. A la semana en el hospital estamos amputando 2 o 3 pies diabéticos, ¿no? Y cuando ya son mal controlados, se pueden complicar, ¿no? En nuestro medio hay 50 amputaciones por cada 100 pacientes con esta enfermedad de la diabetes. Por eso es bueno de que uno se tenga que controlar y ver de que no le dé esta enfermedad. El pie diabético, hasta un 85% de todas las amputaciones se vieron precedidas de una úlcera, ¿no? Tenemos 2 tipos de pie diabético. Esta acá es una herida momificada, seca, y esta acá es por úlceras, ¿no? En el pie diabético nosotros tenemos que avisar también al cirujano vascular, es nuestro aliado. ¿Para qué? Porque ellos nos determinan en dónde tenemos que realizar la amputación, ¿no? Ahora en esta última época que tanto problema legal hay, nosotros no solamente tenemos que como traumatólogos determinar el nivel de amputación, sino también el cirujano vascular. Si hay una lesión a nivel de acá, yo estoy señalando la arteria tibial posterior, si hay una obstrucción total, no podemos hacer una amputación acá en el pie o por abajo, ¿no? Tenemos que hacer una amputación por encima de donde está la obstrucción. ¿De qué sirve amputar acá? Si acá no llega sangre, no llega irrigación, entonces se va a infectar esta zona acá. Igual, si hay una obstrucción a nivel de la poplitea, tenemos que hacer amputaciones supracondyles, ¿no? Siempre por encima de donde está la obstrucción arterial, ¿ya? Y esto es lo que le estaba diciendo, tiene un nombre, ¿cómo se llama? Test de monofilamento de Siemens-Weinstein, en donde con una simple cerdita o un monofilamento nosotros tenemos que ver, hay hasta 10 o hasta 20 puntos en donde nosotros tenemos que colocar para ver si el paciente siente o no siente. Tenemos que decirle al familiar o al paciente que cierre los ojos y le vamos a estar palpando con esto, ¿no? Si dice que siente, acá no siente o en diferentes zonas ya no siente, entonces es porque ya hay algún tipo de neuropatía diabética, ¿no?
Hay que estar atentos a eso, revisar los pies de los pacientes que no tengan ningún tipo de úlcera, algún uñero o una herida infectada. En medicina interna ustedes ya han visto esto, que es la clasificación de Wagner para el pie diabético, donde miden la profundidad de la úlcera, donde hay el grado de la infección y el grado de la gangrena, ¿no? Hasta 6 grados, desde el 0 hasta el 5. En el 0 no hay ningún pie, digamos, en riesgo. Hay callos gruesos, las cabezas del metatarso son prominentes. A partir del 1 ya hay úlceras superficiales, destrucción del espesor de la piel. Grado 2, úlceras más profundas, penetra la piel, grasa, pero no llega a hueso todavía. En el grado 3 ya úlceras mucho más profundas con absceso. Hay mal olor, mayor secreción, llega hasta el hueso. El grado 4, una gangrena limitada, necrosis de alguna parte del pie, y el 5 ya afecta prácticamente todo el pie y hay efectos sistémicos, ¿no? Ya hemos visto las no traumáticas, en este caso la enfermedad vascular o el pie diabético. En el caso de las traumáticas, es la primera causa de pacientes jóvenes por accidentes de tránsito o de repente alguna de causas laborales, ¿no? Algún accidente en moto o deportivos, ¿no? Ya es, digamos, indicación de amputación cuando hay algún tipo de lesión vascular. En este caso tenemos que avisar al cirujano vascular si es necesario o si es posible reparar la parte vascular. Si ellos nos dicen o nos indican de que no se puede, digamos, reparar la parte vascular, entonces ya tenemos que hacer la indicación de una amputación. Y en este caso, si es traumática, dejar la herida abierta para que siga drenando, ¿no? Casos que ocurren en el hospital, a veces vienen pacientes así, que están aplastados por los camiones, llegan ya con la mano prácticamente todo el miembro superior, con una tricción severa. Esto acá ya no se puede reparar, llega hasta hueso, prácticamente hay lesión vascular, el músculo está dehiscente, no tiene, digamos, un buen color, prácticamente habría que amputarla ahí mismo, ¿no? Casos de niños que también vienen así con este tipo de lesiones, el tópico nomás se le tuvo que hacer la amputación en ese momento porque estuvo tequeado, al final se derivó a otro hospital, el niño murió, ¿no? Este tipo de desguantización en donde prácticamente la piel se sale y queda solamente hueso, también hay que amputarlo, ¿no? Esta es la parte de lo que queda de la planta del pie del paciente. Un caso clínico que veo en el hospital hace 3 años más o menos, llegó este paciente así, traído de los bomberos o del SAMU, y ustedes cuando ven así, ¿qué es lo que ven acá? ¿Que el paciente tiene pie o no tiene pie? No tiene, ¿no? Está vendado prácticamente. Así nomás se le tomó la radiografía y encontramos esto. El pie lo tenía totalmente doblado, era una amputación parcial, ¿no? Por eso es que uno tiene que dar una buena atención primaria en el paciente en el momento del accidente. Si el bombero le ha hecho esto, está mal hecho. Uno tiene que inmovilizarlo en una posición anatómica, no doblado, ¿no? Así lo encontramos, lo sacamos. El pie en ese momento estaba cianótico, frío, no había pulso, no había una buena sensibilidad. Estaba acodada la arteria posterior, que era la tibial, porque la media ya se le hubiera llevado seguramente. Lo pusimos en su sitio, lo reducimos o lo pusimos en su posición anatómica y empezó a llenarse de sangre, ¿no? Ya había mayor pulso, había una buena, digamos, llenado capilar. ¿Qué tipo de gustilo es? Una 3-0. La parte vascular, la parte de la tibial posterior todavía se conservaba, pero adentro no. Ya le tuvimos que hacer la fijación externa, una limpieza quirúrgica, ¿no? Sacamos todo el tejido necrótico, tierra, barro, todo lo que había pasto adentro. Tuvimos que hacer una buena limpieza con 10-15 cloruros, lo que es indicado, ¿no? Y aparte el cirujano plástico ya tiene que venir después para cubrir esa parte de la piel. Al final el paciente, con otra operación más, salió, se fue caminando. Pero al final salvó su pierna,
tuvo una secuela de alguna osteomelitis probablemente. Otro tipo de pacientes que llegan a esta técnica de acá se llama MacGregor, no se ve muy bien, pero en donde prácticamente no tiene piel en el primer dedo, ¿no? Y en donde se le hace esta técnica de la piel de la ingle, se le coloca así, el paciente está mínimo un par de semanas, 3 semanas, ¿para qué? Para que haya una buena vascularización, ¿no? Por acá llega, la piel se pega, digamos, acá hay nuevos vasos, y a las 2-3 semanas se desvincula, se corta acá y el paciente tiene nueva piel en la mano, ¿no? Igual pacientes llegan así, digamos, o de repente vienen con el dedito colgando nomás, hasta un 80-90% de toda la circunferencia. El paciente quiere que le recoloquen el dedo, ¿no? Pero se le advierte de que ese dedo puede ser de que se necrose conforme pasen los días, y así es como ocurrió, ¿no? Este dedo ya prácticamente está momificado, lo único que queda es solamente amputarlo. En los niños sí es necesario, a veces vienen niños con los dedos o un dedito hacia afuera, los niños son mágicos, se les sutura y pega, ¿no? Por eso en niños hay que intentar siempre todo tipo de tratamiento, ¿no? de reinsertar o reimplantar los dedos. Con el guante, con los anillos, el paciente viene con los anillos apretados. Por nuestra zona del hospital hay bastantes pacientes que llegan por accidentes laborales. Hay una máquina que se llama la moladora. La moladora siempre vienen los pacientes sin dedo prácticamente, o de repente vienen con lesiones vasculares, tendinosas, unas amputaciones parciales, ¿no? La amputación se relaciona siempre con una lesión vascular. El cirujano vascular está estrechamente relacionado con estas amputaciones. A veces las esquirlas o los filos de los huesos pueden lesionar las arterias o los vasos. Ellos vienen y nos dicen si es que es necesario vascularizar, digamos, y poder salvar la pierna o el miembro afectado, o de repente nosotros ya le hacemos la amputación, ¿no? Siempre ellos tienen que escribir en la historia clínica, porque si no, problema legal. Y siempre para hacer una amputación tiene que haber dos médicos, digamos, con experiencia, en este caso un traumatólogo, un cirujano vascular, en una junta médica, los dos colocan, ¿para qué? Para que se realice la amputación, ¿no? Porque es una indicación de emergencia. Otra causa traumática, digamos, son las quemaduras, pacientes que vienen así, esta piel se va a retraer, a veces no queda un buen muñón, por eso es que mejor amputarlo supracondila, porque si el paciente, la cicatriz va a hacer de que se quede así en esta posición retraída con fibrosis, entonces no va a poder ni siquiera utilizar una buena prótesis, ¿no? Por congelamiento, a veces la pérdida de calor excede la capacidad del cuerpo de mantenerse, no va a llegar flujo sanguíneo en esta zona. Esto lo vamos a encontrar en los turistas que van a los nevados. Se pierden 3-5 días y al final así vienen con los dedos necrosados, las orejas también necrosadas, negras, o la punta de la nariz también, ¿no? Y por lo tanto hay que amputar, pues esa es una ya por temperatura, ¿no? Por congelamiento. No hay una buena mantenimiento del calor en esta zona, y por eso es que amputar. Infección, lo que más vemos en el hospital, hay infecciones agudas crónicas que no van a responder con el tratamiento médico, y por eso es que hay que amputarlo. Peor son las gangrenas, ¿no? Pacientes que vienen de repente de 24 a 48 horas, esa lesión que ustedes van a sentir como que hay gas dentro de una herida, ¿no? Sube rápido, de repente del pie se va hacia la pantorrilla, de la pantorrilla a la pierna y sube hasta el muslo. Es una indicación de emergencia para amputar. Ustedes van a sentir que adentro hay como una especie de burbujas, cuando agarran chuño y en una bolsita y sienten ahí que hay gas, entonces esa es una indicación para amputarlo rápidamente, ¿no? Otra indicación es cuando hay una osteomelitis crónica, que el paciente está supurando prácticamente, hay una fístula en el hueso que ya le cansa al paciente, y es una indicación ya para amputar. No es emergencia, pero sí altera el estilo de vida, ¿no? Otra indicación para amputar son los tumores malignos
más que todo tumores primarios, aquellos que pueden dar metástasis antes de que se disemine, antes de que haga algún tipo de metástasis a pulmón o a otras zonas, nosotros tenemos que amputarlos. Ustedes han tenido ayer la clase de tumores, los condroblastomas, osteosarcomas, aquellos tumores primarios que son los que prácticamente matan al paciente, hay que amputarlos, ¿no? Acá en el Perú, lamentablemente, la atención primaria no se ve, o el paciente llega a los hospitales ya cuando hay unas tumoraciones así de este tamaño. Normalmente en atención primaria nosotros tenemos que descubrir y derivarlo al paciente, pero a veces el paciente no quiere ir, ¿no? Vamos a encontrar normalmente en el INEM pacientes que ya llegan así con tremendos osteosarcoma, con este tipo de radiografía. Lo único que queda es un tratamiento paliativo para el dolor, amputarlo, pero al llegar así ya ha hecho ya su metástasis, ¿no? Ya hay paciente que llega a la metástasis al pulmón o a otros huesos, se amputa, se da su tratamiento con radioterapia, quimioterapia y esperar nomás de que probablemente eso ya haya diseminado, ¿no? Paciente que veíamos en el INEM que tiene este osteosarcoma a nivel del húmero proximal, ¿no? Se dejó pasar mucho tiempo, la paciente no quería amputarse. La primera indicación, mantener una osteosarcoma a nivel del húmero proximal, solamente era desarticular. El paciente no se desarticuló, el cáncer avanzó y al final se tuvo que hacer no una desarticulación del hombro, sino una amputación interescápulo-torácica, es decir, se le saca la escápula, se le saca la clavícula, se le saca el húmero de por sí y solamente queda con acá parrilla costal, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento no se hizo la desarticulación. Tuvo que sacar toda la escápula y también la clavícula y queda así. Acá en la radiografía ustedes ven que el paciente acá no tiene pelvis, tiene un pedazo de fémur. Esta zona sí está normal, digamos, pero en realidad este es un cáncer primario que ataca a nivel de la pelvis, ¿no? Igual que en el caso de arriba, yo si voy a desarticular, saco el fémur, no sirve de nada, porque acá todavía estoy dejando todo el cáncer a nivel de la pelvis. Acá lo que tengo que hacer es una hemipelectomía. La hemipelectomía es sacar todo el alerón ilíaco, parte del sacro, toda esta zona de acá prácticamente, dejarlo sin la base, ¿no? de todo lo que es la pelvis, y el paciente queda así, ¿no? Estas operaciones son bien sangrantes. En el mismo operatorio pierden 8 unidades, después postoperatorio pierden otras 10 unidades más, pero lo importante es salvarle la vida al paciente, porque si lo dejo así, de nada sirve desarticular o solamente sacar esta zona, tengo que sacar toda la pelvis, ¿no? En los niños, cuando nacen con deformidades congénitas, parciales o totales, pacientes con polidactilia, tengo que amputar este dedo para que el paciente estéticamente y funcionalmente haga su vida normal. En este tipo de dos brazos tengo que sacar el brazo que es parásito, el que sobra, ¿no? Y en este otro tipo de pacientitos también tenemos que dejarle una vida funcional al niño y también para que pueda hacer sus actividades, ¿no? Dígame. Tengo una emergencia. ¿Ya? En los niños congénitos, la amputación congénita es un 60%, adquiridas es un 40%. ¿Por qué? Por causas traumáticas, neoplasias, infecciones, igual que en los adultos. Siempre en los niños tenemos que ver tres cosas, ¿no? El crecimiento, el sobrecrecimiento y la cicatrización. ¿Qué significa el crecimiento? De que nosotros tenemos que preservar la mayor cantidad, cantidad de lo que es la epífisis o el cartílago de crecimiento. En niños, por ejemplo, en el fémur, si hay una indicación para amputar, sacar la parte del miembro inferior, tenemos que desarticular a nivel de la rodilla, porque si nosotros en un niño amputamos la mitad de la diáfisis cuando sea grande, ese muñón va a quedar muy corto, ¿no? Tenemos que desarticular porque el 75% del total del largo del fémur se va a dar a nivel de la epífisis o de la fisis, del cartílago de crecimiento distal, ¿ya? Siempre en un niño hay que desarticular mejor la rodilla antes que amputar el fémur, ¿ya? Igual, cuando hay un sobrecrecimiento, esto más lo vemos en la pierna, tanto en la tibia como en el peroné. Si nosotros vamos a amputar en la tibia y el peroné, siempre tenemos que dejar el peroné mucho más corto que la tibia. ¿Por qué? Porque al final
va a crecer más ese peroné y al final puede haber un crecimiento que puede lesionar o cortar la piel, ¿no? Si el peroné crece más, ¿no?, que la tibia. Vamos a ver después en formas o secuelas de los muñones que están mal colocados o mal puestos. Principios generales en los niños de Kravich, en donde vamos a tener que ver los principios generales: conservar siempre la longitud de los miembros, preservar las placas de crecimiento, realizar siempre desarticulación antes que amputación de las óseas en nivel de preservar la articulación de la rodilla siempre que sea posible y estabilizar, normalizar la porción proximal de la extremidad. Siempre recordar estos principios. Lo importante es desarticular antes que amputar. ¿Qué estudio vamos a pedir? Siempre una radiografía, ¿no? Pacientes que de repente vienen con dolor crónico. Yo veo de repente, ya he tenido casos de un paciente de hombro doloroso. Yo pensé que era hombro doloroso, nunca se le pidió radiografía, de frente ecografía, y al final salió siendo un cáncer, ¿no? Se le vio en el húmero, en la parte de la clavícula, que había una imagen media rara en el hueso, que no es fractura, ya se halla por fractura patológica, ¿no? Ustedes ya han visto. Si tenemos esta fractura en un paciente, ya vemos solamente cómo está el hueso hecho trizas, me imagino cómo estarán las partes blandas, de repente ya es indicación para amputar, ¿no? O como en el caso del paciente, del caso clínico, que vimos que la pierna estaba totalmente doblada, ¿no? La ecografía, más que la ecografía, un ecodoppler para ver la parte vascular, si es que hay o no hay irrigación, si es que llega o no llega sangre al miembro afectado, ¿no? Para ver o definir si es que hay que amputar o no, ¿ya? Resonancia magnética, las angioresonancias, también se le da la sustancia de contraste para ver si es que llega o no llega sangre al miembro afectado. Arteriografía, antiguamente se utilizaba esto, en donde una radiografía se le colocaba sustancia de contraste. Acá ven cómo llega el contraste hasta acá. Justo en la zona de fractura hay un acodamiento, o se ha lesionado la arteria, en donde no llega más sangre hacia abajo, ¿no? Una vez que ya se hace la reducción, se coloca la placa, el hueso en su sitio, entonces ya llega el contraste hasta abajo, ¿no? Pero ahora mejor con la angioresonancia, que es mucho más efectivo. ¿Cuándo se da indicaciones para amputar? Cuando ya hay la pérdida de sangre o la pérdida del aporte sanguíneo en un miembro, ya no se puede reparar, digamos, ¿no? Lo que es la parte de la alimentación del miembro no se puede, se destruye todo su medio de nutrición, ¿no? Y acá también tenemos que ser evaluados con el cirujano vascular. ¿Cuándo se indica? Cuando no es posible revascularizar, cuando está en riesgo la vida, cuando hay una nula función de la extremidad y cuando va a deteriorar el estado general del paciente. Este muslo de acá, que prácticamente no tiene piel, no tiene grasa, está sin nada prácticamente, acá lo vamos a tener que amputar. No hay ninguna otra forma de cómo salvar este miembro, que solamente es un hueso que está pelado. ¿De qué depende? Las amputaciones: de la energía del impacto, del tiempo de isquemia, si es que le está llegando o no le está llegando sangre, si es que el paciente se ha chocado, si es que estaba hipotenso, de la edad, sea lesión vascular, nerviosa, de tejido blando, lesión ósea, qué tipo, cuánto de contaminado está ese miembro y el tiempo para que sea operado, ¿no? De todos estos factores depende si el paciente se va a operar o no. Hay un score, hay varios scores que uno utiliza teóricamente, porque en la práctica ninguno utiliza un score. Ve más que todo si el paciente está chocado y se está desangrando y la fricción, si es muy severa, entonces en ese momento se indica si es que se va a amputar o no, ¿ya? Pero teóricamente tenemos que utilizar algún tipo de score. En este caso utilizamos el MES, que es el score de severidad de la extremidad lesionada, que con una amputación de 7 o más, la amputación ya de 7 o más puntos ya está indicada la amputación. Para esto tenemos que ver varios parámetros, ¿no? Como decía, se tiene que dar la opinión de 2 cirujanos con experiencia, en este caso un traumatólogo, un cirujano vascular que estén de guardia para ver si es una decisión de amputar o no. ¿Cuáles son los parámetros para indicar, o los parámetros que mide el MES?
son estos, ¿no? En cuanto al esqueleto y los tejidos blandos, van de 1 a 4 puntos, desde baja energía, un punto, energía media, fracturas abiertas, con luxación, ¿no? Son 2 puntos, alta energía cuando hay un aplastamiento, una fractura por arma de fuego, son 3, y energía muy alta, ¿no? Una avulsión tisular, contaminación bacteriana es 4, ¿no? La isquemia, pulsos reducidos ausentes son hasta 3 puntos. Si hay poco pulso, 1. Si hay pulsos ausentes, 2. Y es una pierna isquémica fría, pérdida de sensibilidad, es 3, ¿no? Y en este punto, si la isquemia llega a más de 6 horas, estos puntos de acá se duplican, ¿ya? Shock, cuando hay una presión sistólica, digamos de más de 90 normal, 0. Hipotensión transitoria, si mejora con los vasopresores, 1. Y si es una hipotensión persistente, si le da vasopresores y baja la presión, es 2. Y la edad también, ¿no? Menos de 30 años 0, de 30 a 50 es 1, y más de 50 es 2, acá no sale. Como por ejemplo de la paciente que llegó con el pie doblado, si yo me acuerdo era de alta energía, digamos, ya van 4. La isquemia llegó sin pulsos, pero cuando le redujimos y le pusimos el pie en su sitio, digamos, no había lesión vascular. Digamos de que había una buena coloración, un punto nomás, porque llegó antes de las 6 horas, ya vaya de 4 más 1, 5, ¿no? Presión estaba normal, felizmente, 0, ¿no? Va 5. Y la edad, ella tenía entre 30 y 50 años, va 1, va 6, ¿no? Entonces, con 6 puntos ya hay que tratar de salvar, ¿no? Si es que de repente la señora tenía más de 50 años, habría menos posibilidad de que pueda salvarse esa pierna, entonces de repente ya se amputaría. Pero en este caso, sin querer queriendo, se le utilizó la escala del mes y no se le amputaba. ¿Cuándo salvar? Deberá haber una expectativa razonable de que el paciente tenga al final del tratamiento un miembro funcional, con poco dolor, con la capacidad de soportar carga y que le posibilite retornar una vida independiente y productiva. Esa es la finalidad del paciente amputado, ¿ya? Si es que no podemos salvarle el pie o la pierna con los métodos que uno pueda, con amputación, con fijador externo, con limpiezas quirúrgicas o algo, entonces hay que dejarle un buen muñón para que el paciente pueda ser funcional. Niveles de amputación, el nivel debe ser, digamos, electivo, digamos, ¿no? En donde haya un buen muñón con una buena movilidad, un brazo de palanca y una buena fuerza, ¿no? Muchas veces el nivel lo va a determinar la extensión de la enfermedad o de la lesión. Tenemos varios niveles a nivel del miembro superior, ya sea en la mano, en el antebrazo, en el codo, en el húmero, o de repente esta de acá que hemos visto como una interescapulotorácica, en el miembro inferior también, en el pie, en la pierna, una desarticulación de la rodilla, una supracondilia, una desarticulación, y la otra es la hemipelectomía que les estaba explicando con el ejemplo, ¿no? A nivel de la mano tenemos diferentes zonas, pacientes que llegan con amoladores, ya les dije, ya vienen con los dedos o acá viene y ya están amputados prácticamente, uno que tiene que hacer remodelación de los dedos nomás, o a veces con pacientes que llegan, se vuelan prácticamente toda la mano con las bombardas, ¿no? Rata blanca, mamarrata, guti, guanaqueño, una época de Navidad, Año Nuevo, vienen un montón de pacientes así, sin mano prácticamente, para amputarles o remodelar el muñón, ¿no? En el área de los pulpejos tenemos que ver siempre, tenemos que cubrir el hueso. Nosotros tenemos que comer un poco el hueso, ¿para qué? Para que la piel lo cubra. Un hueso expuesto es un hueso infectado. Tenemos que, con una gubia, tenemos que remodelar, comer un poquito el hueso para que la piel que quede, tenemos que cubrirlo, ¿no? No tiene que haber exposición ósea, dependiendo de la profundidad de la lesión. Hay lesión de tendones, de partes blandas, ¿no? Y ver prácticamente, observar al paciente si es necesario o si se necrosa todo un dedo, entonces amputarlo al final, ¿no? Tenemos como 2 o 3 pacientes en hospitalización en estas condiciones, tenemos que ir viendo cómo va. Cierres quirúrgicos, ya cuando sean residentes de plástico, traumatología, tienen que ver todos estos tipos de colgajos, de cómo tratar de que los dedos no se terminen de acortar mucho, ¿no? Igual, el dedo principal de la mano es el dedo pulgar. En todo caso, tenemos que siempre tratar de conservar el dedo pulgar. ¿Para qué? Porque con el pulgar hacemos pinza con los demás dedos, ¿no? Y con esa función
no diferencia de los demás animales. No solamente amputar el dedo afectado, sino todo, hasta la mitad del metatarso afectado, ¿no? ¿Para qué? Para que no quede un hueco. Cuando uno quiera hacer algún tipo de pinzamiento, el dedo no le impide hacer. Pacientes llegan así con sus dedos, el paciente te dice reimplántemelo, doctor, pero ya al tener este tipo de dedo todo blanco, todo sin irrigación, entonces por las puras le vamos a reimplantar porque al final se va a poner necrosado, ¿no? Así como en la foto que estaba el dedo momificado y negro, ¿no? Acá nomás solamente se le va a tener que realizar el muñón, ¿ya? En la muñeca igual vamos a tener este tipo de amputaciones traumáticas en donde ya prácticamente hay que hacer acá nomás el muñón, nadie va a poder reinsertar este tipo de lesiones, ¿no? Conservar, digamos, la articulación radiocubital distal para que al final pueda hacer un poco de pronosupinación, digamos, ¿no? En el brazo puede ser en forma de boca de pescado en esta zona, no dejarle tanto muñón tampoco. Conservar siempre la mayor parte que se pueda y siempre por encima del codo, ¿no? A nivel del pie, tenemos varios sitios de donde realizar la amputación. Puede ser a nivel transmetatarsal, a nivel de esta articulación que es la articulación del isfran entre el medio pie y el antepié, ¿no? Y la otra es la articulación de Chopard, que es entre el retropié y el medio pie, ¿no? En la Chopard, ¿cuál es la limitación de la articulación? La articulación entre el astrágalo y el escafoide o navicular, y la articulación entre el calcáneo y el cuboide. Tenemos otro tipo de desarticulación, la de Syme, que vamos a verla más adelante. Esta es la amputación de Syme, en donde se da a nivel del tobillo. Cuando ya se fracasa una amputación a nivel transmetatarsiana, se infecta, tenemos que elevar el nivel de amputación. Esta es la de Pigorov, en donde se conserva la parte del calcáneo para que el calcáneo, una parte, se haga una osteosíntesis, digamos, con lo que queda de la tibia, y queda así, ¿no? Con un par de tornillos y toda la parte del colchón. La cosa es de que el paciente, digamos, pueda pisar o apoyar después. 3 tipos de amputaciones, una es la de Lisfranc, otra es la de Chopard y otra es la de Pigorov, ¿no? A nivel del pie, a nivel de los dedos del pie, a nivel del primer dedo se le hace un colgajo en donde la parte de abajo sube, queda así. El segundo, tercer y cuarto dedo del pie en forma de raqueta, y el quinto dedo también hay diferentes formas de cómo amputar los dedos, ¿no? Si es transmetatarsal, igualito se le hace un colgajo en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que esto levante y la cicatriz quede por encima, ¿no? Amputación transtibial es una de las más comunes que vamos a hacer, ¿no? Puede ser en boca de pescado o en colgajo posterior. Y recuerden que siempre el peroné tenemos que acortarlo, tiene que ser mucho más corto que la tibia, ¿ya? Este es en boca de pescado, lo malo que la cicatriz queda justo en medio. Y el otro es en colgajo posterior, este es el más utilizado. ¿Para qué? Para que la cicatriz quede en la parte anterior, digamos, ¿no? Eso ya depende de la técnica quirúrgica que utilice cada médico. Acá, ¿cuál amputación está bien? ¿La de arriba o la de abajo? Para ustedes. Miren el tamaño del peroné. Este está mal. El peroné nunca tiene que quedar por debajo de la tibia. ¿Por qué? Porque el muñón va a haber una afección del muñón al momento de que uno quiera poner la prótesis, ¿no? El peroné siempre tiene que quedar un poco más corto que la tibia, desde 0,5 hasta 3 centímetros. Claro. Cuando vamos a desarticular una rodilla, cuando la amputación es a nivel de esta articulación, puede ser de que nosotros le hagamos cortemos o saquemos ese cartílago a nivel del cóndilo femoral, o puede ser que a veces no le quitemos, ¿no? Dependiendo del trabajo del paciente. Si el paciente va a estar mucho tiempo parado, o de repente va a hacer algún tipo de trabajo pesado que quiera después trabajar, entonces es mejor quitarle este cartílago. ¿Por qué? Porque este cartílago va a tener algún tipo de sensibilidad. Pero si el paciente, digamos como nosotros, va a estar de repente sentado o otro tipo de actividad, entonces es mejor dejarlo el cartílago, porque sí va a tener algún tipo de sensibilidad proprioceptiva. El paciente, cuando utiliza el muñón, puede sentir hasta cuando pisa algún tipo de manguera o un cordón, ¿no?
Ya depende de cada uno. La amputación supracondílea por encima es la que más utilizamos en pie diabético cuando ya hay una indicación para amputar. Tiene que ser de 10 a 12 centímetros desde abajo y de arriba tiene que haber de 20 a 25 centímetros, ¿no? Pacientes adultos mayores hacemos lo que es la mioplastía. ¿Qué es la mioplastía? Unir músculos antagonistas, ¿no? Siempre vamos a unir el músculo de los aductores con los abductores y los flexores con los extensores. Pero en paciente joven, que es un paciente que ha tenido una amputación traumática, hay que hacer lo que es la miodesis. Miodesis viene a ser insertar lo que es el músculo al hueso. ¿Para qué? Para que haya un mayor brazo de palanca, para que el paciente pueda mejor mover el muñón, ¿no? Y para que utilice mejor su prótesis. Acá es donde vemos una foto en donde se coloca acá se llama el escudo. Esta parte de acá se va a ir, se va a amputar, se legra o se pela la parte de lo que se va a ir y acá es donde se va a hacer el corte, ¿no? Con la sierra Gil o la sierra la normal, ¿no? La serrucho. Cuando desarticulamos una cadera, cuando ya es un trauma masivo, cuando la infección ya es muy alta, a veces queremos hacer hay infecciones que se van hasta la parte media del muslo, entramos, amputamos, pero todavía vemos algún tipo de secreción seropurulenta, tejido necrótico, que en algún momento el paciente va a tener que ser desarticulado para elevar el nivel de amputación, ¿no? A veces por sarcomas en huesos o en el fémur tenemos que desarticular. Esto sí hacemos en el hospital. Lo que no hacemos es hemipelvectomías, que es, tenemos que tener mayor capacidad. Eso sí lo hacen, digamos, en el INEM o en otros sitios, ¿no? El muñón tiene que tener ciertas características. El muñón tiene que ser móvil, tiene que tener una buena sensibilidad. Ustedes ven este muñón, ¿creen que este muñón está bien o no? No puede, porque tiene una punta. Parece que fuera un niño. Él ha tenido un sobrecrecimiento. Le han amputado, el hueso ha seguido creciendo y el hueso ya está prácticamente horadando la piel. En algún momento esto de acá va a sobresalir y se va a infectar el hueso. O de repente esto de acá va a impedir de que el paciente utilice una prótesis porque no tiene las características de un muñón. La cicatriz no tiene que estar pegada al hueso, la cicatriz de la piel. El músculo tiene que seccionarse por debajo del nivel de la sección ósea, ¿no? Los nervios también tienen que traccionarse, los nervios sí tienen que estar cortados a nivel lo más proximal posible, ¿ya? Se deben de aislar los vasos, ligarlos para evitar de que haya un hematoma. Si es que tenemos que hacer una buena hemostasia, porque si es que dejamos algún vaso por dentro sangrando, se va a formar un hematoma. El hematoma es un medio de cultivo, un caldo de cultivo para que se infecte cualquier tipo, ¿no? Cualquier tipo de infección. Y como vamos a dejar un tren, hay un foco de entrada en donde se puede infectar. A los 2 o 3 días tenemos que sacar el tren. Un muñón tiene que estar con un buen estado de la piel, tiene que tener un buen tamaño, una buena forma. La forma tiene que ser cónica, ¿sí? ¿No? Un cono, ¿para qué? Para que entre el soquete de la prótesis y entre y haga presión negativa en esta zona. Si el paciente tiene un cono cilíndrico, un muñón cilíndrico, entonces no va a entrar. Y peor, si es en forma de pera, ¿no? Si es más rechoncho en la parte distal, entonces no va a entrar ningún tipo de soquete. Tiene que tener una fuerza muscular, ya le dije, hacer la miodesis o la mioplastía y tener rápidamente ir con el médico de terapia física para que haga los movimientos correspondientes y una buena movilidad articular. El tratamiento postoperatorio, el mismo médico de terapia física tiene que hacer estos movimientos. Al segundo o tercer día nomás hacer los movimientos, porque de por sí el paciente va a quedar en flexión, y en flexión va a poner rígida, se va a poner los ramos articulares disminuidos. Tenemos que hacer el entrenamiento de marcha, movilizaciones pasivas, masajes, etc., ¿no? Cuando nosotros cortamos un hueso, no necesariamente lo vamos a cortar en 90 grados, lo cortamos primero así y después ya con una sierra o con una lima vamos a ir limando toda esta zona de acá para que no quede angulado. Así tiene que quedar, ¿no? Tenemos que cerrar sin calentar porque después va a haber necrosis por calentamiento. No hay que suturar la piel o los músculos a tensión. La piel no tiene que estar a tensión porque después se van a necrosar.
sutura por dentro reabsorbible y los nervios lejos de un muñón. El nervio, como les dije, tiene que estar bien proximal. ¿Para qué? Para que no se pegue al hueso o de repente a la cicatriz de la piel, si no va a ser un neuroma y va a tener un dolor crónico más adelante. El objetivo de la operación es tener un muñón dinámico con un buen control motor y una buena sensibilidad. Un buen muñón tiene que tener 3 características. Tiene que tener una buena longitud, ni tan largo ni tan corto, una longitud adecuada para que se coloque la prótesis, una buena movilidad, ¿no? Eso ya depende de terapia física y también depende si es que uno le ha hecho la mioplastía o no. Y una buena sensibilidad, ¿no? Para ver, ya depende de varios factores, si es que se le ha cortado o no se le ha cortado cartílago, si es una desarticulación, si es que hay un tipo de neuroma ahí o no. Tiene que haber un equilibrio entre el tamaño, la longitud del muñón con la acción muscular. Un buen muñón es un muñón firme. Un paciente después de operado o ya que se le ha hecho la amputación puede volver a su vida anterior, puede jugar fútbol, bailar, jugar, saltar, hacer lo que antes hacía si es que está bien operado y si es que ha hecho una buena terapia física, ¿no? Un mal muñón es un muñón con una exposición ósea. Esto de acá es por sobrecrecimiento, ha quedado el borde del hueso muy largo y la piel ahora ha dado y por eso es que se puede infectar, ¿no? Hueso expuesto, hueso infectado. Acá lo que tenemos que hacer es elevar el nivel de la amputación, cortar el hueso y también limpiar toda esta zona, ¿no? Igual que acá. Este es el huesito de un niño, parece, ¿no? Irritabilidad y una bursitis reaccional. Si es que no está bien colocado, el paciente apoya de repente y hace esto acá como una bursa, ¿no? Una deformidad, si no hay una buena estabilidad, una buena alineamiento entre el tibia y el peroné, entonces se puede ir a un costado. Si se va hacia, no tiene una deformidad, entonces no se va a poder colocar ahí la prótesis. Y si tiene una cobertura inestable, si es que los puntos están a tensión, ha hecho esta herida necrótica, entonces tiene que verlo el plástico. Si es que no lo puede cubrir, nosotros ya le elevamos el nivel de la amputación. No puede quedar esta herida necrótica, ¿no? Complicaciones pueden ser dos: las inmediatas, las mediatas. Ya hemos estado viendo algún tipo de complicaciones. Dentro de las inmediatas están los hematomas, ya sea porque no se ha hecho una buena hemostasia, hay sangrado por dentro. Tenemos que dejar los drenes que se van a retirar a las 48-72 horas, ¿no? Las necrosis, debido a que los bordes están muy tensos, los bordes cutáneos, una estructura de tensión. Entonces tenemos que, si vemos que los puntos están a tensión, entonces acá se ve cómo es que se han cortado los puntos. Se cortan los puntos, se abre la herida, queda así, y después ya se cierra por segunda intención, o de repente ahí nomás va a haber un tejido de granulación y ahí nomás va a quedar, ¿no? Infecciones, se tienen que drenar los abscesos, se hacen cultivos, antibiogramas, ¿no? Y la sensación del miembro fantasma. Hay personas que se le amputa y piensan de que todavía está ahí su miembro, ¿no? Sienten dolor, sienten que el paciente que está con adormecimiento en esa pierna. Y hay veces, por ejemplo, que hubiera un temblor, el paciente piensa que todavía tiene la pierna, empieza a correr y se cae, ¿no? Y ya tiene que ser visto por el psicólogo. Mediatas, después de un tiempo, hay contractura de las articulaciones del muñón, debe evitarse mandándolo al paciente a hacer ejercicios para fortalecer los músculos, mover las articulaciones. El mismo médico de terapia física y rehabilitación tiene que encargarse del paciente, ¿no? Los neuromas ya viene a ser el nervio cuando se pega al hueso, cuando se pega a la piel, cuando hay una inflamación crónica del nervio. Entonces tenemos que seccionarlos lo más proximalmente. A veces se le puede colocar hasta un poco de corticoide, ¿no? Antes de cerrar la herida del muñón. Muñón no funcional, las úlceras por compresión también son unas complicaciones mediatas. Por último vemos la colocación de prótesis. Prótesis ya sea para miembro superior, miembro inferior, aparatos que van a compensar la ausencia total o parcial de la extremidad. Cada año que pasa hay mejores fabricaciones de prótesis, ya algunas ya son hasta biomecánicas, ¿no?
robóticas, deben ser confortables, funcionalmente útiles y cosméticamente aceptables, ¿no? La ubicación de la prótesis se da cuando el muñón ya sea indoloro, una actitud fisiológica y la circunferencia se haya reducido, ¿no? Un promedio de 5 o 6 meses. En este caso vemos un paciente. ¿Qué es esto? Parece que fuera una hemipelectomía en donde le han colocado este tipo de prótesis y al otro lado es una desarticulación. No, esta de acá es una supracondilia alta y esta de acá es una desarticulación. Se nota. Porque acá para que entre ese zóquete, acá tiene que haber algún tipo de movimiento, ¿no? Y acá sí no hay, acá se ha desarticulado. En el miembro superior va a predominar lo que es la función fina distal. Al inicio se utilizó solamente como si fuera una mano, pero después ya los garfios, esto de acá le daba cierta función para que haga pinza y pueda coger algunos objetos. Hay otras que son ya mioeléctricas, que son mucho más funcionales y también son estéticas, que tienen la forma de la mano. Y para el miembro inferior, más que todo, predomina ¿para qué? Para tolerar el peso, para que el paciente pueda al menos movilizarse, ya sea utilizando un andador o de repente con algún tipo sin andadores, ya con terapia física, ¿no? Es todo, muchachos.